Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, tu tiempo con Dios. Gracias a todos por sus oraciones, gracias a toda la comunidad TCD en las naciones, desde la Patagonia, Tierra de Fuego, Argentina, hasta el norte en Canadá, los hermanos en Europa y todos los países de Centro, Sudamérica. Gracias. Gracias a nuestra amada familia, gracias Caleb y gracias a todo el equipo en la iglesia que apoya día tras día. Gracias a Dan, Ita, Vicente, Jorge, Fidel, Anita, Alba, Esme, todo el equipo multimedia. Gracias Max, Lolis, a todos los niños del colegio, la iglesia en general. Dios bendiga a su pueblo. Gracias Berna por tu apoyo, por el cuidado y por tu dedicación. Gracias a toda la iglesia que siempre está allí constante y a ti que sigues el tiempo con Dios y oras por nosotros y compartes siendo un socio de este ministerio. Sigue adelante, no pierdas un solo día de tu TCD y adquiere el devocional del mes de abril que ya está disponible para que todos sigamos haciendo tiempo con Dios y compartiéndolo en todas las naciones. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 53, la decisión de Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le acercó un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta, ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La decisión de Jesús. Después de haber cenado el Señor, salió al huerto de los olivos como solía. También sus discípulos le siguieron. El monte de los olivos, ¿verdad? Ahí se encontraba un lugar conocido como el huerto de Getsemaní. Entendemos que de los olivos se extrae ese fruto tan codiciado, las aceitunas, y de allí se extrae el aceite de olivo. Getsemaní significa prensa de aceite. Y el momento más difícil, uno de los momentos más difíciles para el Señor, inicia allí. El sufrimiento de Jesús comenzó en el Getsemaní. Porque dicen otros evangelios, Marcos nos dice que Jesús le dice a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y él pide a sus discípulos que vayan a orar y se lleva consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y se apartó de ellos como de un tiro de piedra.
¿Qué significa? No más de 50 metros, Jesús se ha apartado para orar a solas. Él les ha dicho a sus discípulos que oren con Él, pero ellos, sus ojos están cargados de sueño. Y cuando está orando, Él hace la siguiente oración y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué está diciendo? Jesús le está diciendo: Señor, si hay otra manera, si hubiera otra manera de salvar al mundo, Señor, si pudiéramos evitar este momento. Me duele tanto la traición, me duele tanto que mis discípulos me abandonarán, me duele tanto que me van a negar, me duele tanto que aquellos que prometieron seguirme me abandonarán. ¿Cuántas cosas habrá pasado en la mente de Jesús? Más allá del escarnio, más allá de las burlas, más allá de los azotes que vendrían, y que Jesús sabía lo que iba a acontecer. Sí, la humillación pública, las burlas, el que le arrancaran la barba, el que le quitaran las ropas, el que lo hicieran caminar por la calle y una turba enaltecida le escupían, le azotaban, le insultaban, le injuriaban. Pero Él siguió. Él le dice: Padre, si hubiera otra manera, pero no se haga lo que quiera, sino lo que quieres tú. Porque al final la decisión de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Sí. Y mientras Él está orando, de repente, ¿verdad? Vino un ángel del cielo para fortalecerlo, porque era tal la agonía de Jesús que aún su sudor era como grandes gotas de sangre. Dicen los médicos que cuando una persona está estresada, angustiada en sobremanera, los vasos capilares de la piel llegan a romperse. Esta es como una enfermedad llamada desmastrodosis, y esto se rompen los vasos capilares y hace que se produzcan hemorragias y salga sangre del rostro. Era la angustia, era el estrés, era el dolor que Jesús estaba experimentando. Entonces, cuando Jesús encontró a sus discípulos durmiendo a causa de la tristeza. O sea, ellos sienten tristeza porque han oído: Jesús se va a ir y nos va a abandonar. Jesús dijo que alguien lo va a traicionar. Y ellos están clavados allí en la tristeza, y en lugar de orar con Él, se meten en la depresión. ¿Cuántas personas, en lugar de hacer lo correcto, de venir a Dios, de pararse firmes y de pelear en los momentos decisivos, sí, en ese momento le abandonaron? Jesús está triste, todos se entristecieron en lugar de fortalecerle a Él. Y mientras Él está hablando, una turba viene y comandada por Judas, y Él viene, se acercó a Jesús para besarle y le entregó. Judas le respondió. Sí, viene y Jesús le responde con un beso: ¿entregas al Hijo del Hombre? Sin embargo, cuando todos están allí, huyen, y solamente uno de ellos, que identificamos que es Pedro, cortó la oreja del sumo sacerdote, y Jesús le dijo: basta, dejad ya, y tocando la oreja le sanó. Yo puedo imaginar a este hombre, a este soldado llamado Malco, a quien Pedro le cortó la oreja, tocándose la oreja, viendo la sangre en su mano, pero tocando y no teniendo absolutamente nada, ¿sí? No había nada de qué acusar a Pedro, puesto que no había ni un rasguño. Jesús lo sanó en medio de esa crisis, ¿sí? Salvó a Pedro y salvó también quizás de una hemorragia segura a Malco. Todos los principales de la guardia y los ancianos, sí, habían venido contra él, y Jesús les dice: como contra un ladrón, ¿habéis venido con espadas y palos? Sí. Y así las tinieblas, sí, actúan bajo traición en el momento más oscuro, sí, y estaban aprovechando esa oportunidad para prender a Jesús, sí. Pero lo único que estaban haciendo es colaborando para cumplir el plan de Dios. El enemigo piensa que traicionando,
que abandonando, que derribando, que metiendo depresión, que metiendo tristeza, que añadiendo sufrimiento, acabaría con la obra de Dios. Sin embargo, ese era el plan de Dios para acabar con el enemigo. Jesús tomó los sufrimientos del mundo y los cargó sobre sí mismo. Él murió por nosotros. Él no murió por algo que hubiera hecho. Y aunque fue traicionado y herido y sufrió, sí, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Qué importante recordar esto, que es el centro del Evangelio, el amor de Dios. Enfoquémonos en el Señor y seamos de aquellos que vela con Él, que sirve a Él y que camina con Él por el resto de nuestra vida. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.